desarrollarme y crecer. Mis sentimientos. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta hermosa mañana. Agradecemos mucho a Dios que nos hayan considerado para estar aquí con ustedes, a los hermanos ministros de aquí de San Diego, y también a todos los que nos acompañan siempre que venimos para acá, para las hermosas Californias, desde el sur hasta la parte norte en Estados Unidos. Nos sentimos en casa por el amor entrañable que les tenemos cada vez que los conocemos. Les amamos cada vez más, nos conocemos más, y eso extiende muchísimo el amor fraternal que les tenemos. Oramos mucho por ustedes, espero que también hagan lo mismo con nosotros. Reciban un ósculo santo y un saludo de la Iglesia de Cristo, la cual yo sirvo allá en Chicago, en el área de Elgin. Serán todos bienvenidos cuando nos gusten visitar. El clima ahorita, hace unos 4 días estaba a 14 más o menos, cerca de 10 grados Fahrenheit, así que cuando quieran amar a Dios en tierra ajena, serán bienvenidos al área de Chicago. Pero no siempre está así. Hay algunas temporadas que son muy lindas, muy extensas en cuanto a el clima. Vamos a estar haciendo grabación de estas conferencias que nos corresponden en formato MP3. He dejado mis tarjetas ahí si alguien las quiere para compartirlas con alguien más. Se las podré mandar, si Dios permite, vía WhatsApp o Messenger, para que tengan las ligas o los links y así las puedan compartir con alguien más. Qué hermoso que nos podamos unir para hablar de lo que se cree es la base principal de la sociedad y de la humanidad, de donde todos venimos, ¿no? De un matrimonio, lo que es un matrimonio y lo que esto es totalmente importante para nosotros. Muchos debates hay en cuanto a lo que es el matrimonio. Se habla muchísimo acerca de lo que realmente es el matrimonio. Esta sociedad está pasando por grandes fracturas, sobre todo emocionales y sentimentales, porque ya el día de hoy el matrimonio se ha confundido de gran manera. Estos debates tienen muchísimos años, décadas, siglos y milenios. Realmente ha habido muchos debates. Había un niño que escuchó acerca de estos debates de uno de los grandes maestros más importantes en el judaísmo en el primer siglo, ¿verdad? Su abuelo Hillel, que fue un hombre importantísimo en cuanto al debate de lo que era el matrimonio y cómo se había establecido el matrimonio. Y este niño, ¿verdad?, que era el nieto, vino a ser el gran maestro del apóstol Pablo, era Gamaliel. Fue aquel maestro que el apóstol Pablo habla en Hechos capítulo 22 y 26, que era totalmente respetado como corte suprema de los judíos en Jerusalén, en toda la parte del primer siglo. Y el debate es sencillo, hermanos. ¿Qué es el matrimonio? ¿Para qué es el matrimonio? ¿O para quién es el matrimonio? ¿Cómo se considera el matrimonio y cómo lo veían el matrimonio? Y vamos a ir, si me permiten, ahí vamos a poner una separación en la lectura en Génesis capítulo 2, pero vamos a ir a Mateo, y vamos a ir a Mateo capítulo 19. Mateo 19, a ver, espero que funcione el control. ¿Sí, hermano? Ahí está, muy bien. Mateo capítulo 19, en el versículo 1. ¿Qué es el matrimonio, hermanos? ¿Qué es el matrimonio? ¿Para quién es el matrimonio? ¿Para quién es el matrimonio? Oímos de las distintas edades y años que tenemos en el matrimonio. 55 años. ¡Wow! 55 años. No cualquiera puede vivir esos años y mucho menos estar casado con una persona. 55, luego escuchamos 49 y 48 y así sucesivamente, hermanos. Dios nos ha permitido a mi esposa y a mí tener ya cerca de 28, 29 años, hermanos. Estamos en eso en el matrimonio. Así que no tenemos tanta experiencia como los hermanos, pero tenemos un poco de experiencia. El matrimonio se podría decir que es un arte. Pero ¿para quién me casé? Esa es la idea que vamos a estar llevando en esta clase. Cuando hablamos del matrimonio, la primera pregunta es ¿para quién es? Capítulo 19, versículo 1, había un gran debate, hermanos, en el primer siglo, como lo hay el día de hoy, acerca de lo que es el matrimonio, lo que significa el matrimonio, para quién es el matrimonio, por qué me casé, cuál es la razón por la cual me casé, cuánto tiempo tengo que estar casado, y tiene que ver con este concepto. Dice Mateo 19, versículo 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras,
se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, aproximadamente lo que se conoce el día de hoy como Jordania. Y dice, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, dice, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola ¿qué? Una sola carne. ¿Cuál es el concepto del matrimonio? ¿Ven cómo los fariseos se acercaron, hermanos, para tentarle y para preguntarle? Es cierto que depende cómo te vaya en la feria, es como vas a salir alegre o contento de la feria. Depende con quién te subas en la feria, es como te vas a dar cuenta si valió la pena o no salir. Ahora, Dios me ha dado una esposa, dice que el que haya una esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Podríamos decir entonces que el tener una esposa es porque alcanzamos la benevolencia de Dios. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Somos bendecidos porque tenemos una esposa, no cualquiera lo logra, es complicado, pero depende quién te toque, ese es el punto. Porque tal vez muchos, el hermano que tiene 55 años dice, todo tranquilo, si lo volviera a hacer me casaba con esta mujer, no hay problema. Pero tal vez el hermano que tiene solamente un año de casado, 1.5 creo, ahí está el hermano, tal vez diga, híjole, faltan 54 años para alcanzar al hermano. ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? O sea, así va a ser toda la vida. Ahora, Dios nos permitió a mí y a mi esposa casarnos a los 17 años, ¿ok? Nos casamos realmente, hermanos, cuando acabamos la high school, la prepa. Entonces, cuando yo le dije a mi padre, oye, me quiero casar, mi padre me dijo, no, yo te apoyo. No sé si era porque ya me quería fuera de la casa o porque realmente me estaba apoyando. Pero algo interesante acerca del matrimonio, hermanos, es las bases que ponemos tal y yo como matrimonio, hermanos, y la manera en cómo nos ha ido como matrimonio va a determinar mucho lo feliz que yo voy a estar en mi vida y en el matrimonio, hermanos. ¿Cuál es el concepto? La gente el día de hoy no ve el matrimonio como se nota. Si me ha ido a mí mal en el matrimonio, si llevo 5 años de casado y me va mal, lo primero que quisiera hacer es deshacerme totalmente de mi esposa. Así yo lo vería, ¿no? ¿Cuál es el concepto del matrimonio? Si me hubiera ido mal, al tercer, cuarto año hubiera dicho, ¿sabes qué? A ver cómo le hago para poderme deshacer totalmente de ella. Eso es algo, y eso es lo que pasaba. Cuando los fariseos vinieron a Jordania a hablar con Jesús, sabían que Jesús, que Yeshua, que el Salvador del mundo, sabían que Él tenía la enseñanza porque hablaba con autoridad. Y el punto y el debate más grande entre las dos escuelas judías en el primer siglo era el matrimonio y la separación del matrimonio. ¿Cuál era el concepto del matrimonio? Y muchos decían, ¿sabes qué? Si tu mujer judía literalmente le echa muchísima sal a las tortillas, la puedes despedir, te puedes deshacer totalmente de ella. Muchos aquí dirían, amén, hermano, me gusta esa cosa. Gloria a Dios, ¿verdad? Si conocieras el arroz que hace mujer, ya dirías también. Entonces, otros decían, ¿sabes qué? No es posible, tiene que haber una falta mayor. Entonces, había un gran debate. Y es interesante porque cuando vienen a Jesús, muchos de nosotros somos predicadores. Levanten la mano, ¿quién es predicador, hermanos? Yo creo que la pregunta que más nos hacen, hermanos, especialmente en las últimas 2 décadas, ¿es lícito para el hombre, o sea, lo que le preguntaron a Jesús, ¿es lícito para el hombre casarse otra vez? Y es la pregunta que más nos hacen, pero mucha gente te lo hace porque realmente quiere saber, y algunos otros lo hacen solamente para ver qué piensas. Y ahí es donde tenemos que tener de alguna u otra manera la inteligencia emocional para ver, esta persona me está preguntando porque quiere saber lo que yo pienso, o me está preguntando realmente porque le es importante a esa persona por una decisión personal. Y eso fue lo que hicieron los fariseos. No se acercaron porque querían saber la respuesta.
Ya los debates habían sido hechos por las dos escuelas mayores en el primer siglo, y por una de ellas que era la más respetable, la de Hillel y Shammai. Hillel ya lo habían, y Gamaliel, que era el nieto de Hillel, hermanos, sabía exactamente lo que tenía que contestar. Ahora Jesús, hermanos, hace algo increíble. Toma el concepto que tienen ellos, hermanos, y lo regresa hasta el inicio de todas las cosas. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que aprender nosotros de nuestro maestro. ¿Cuál es el concepto del matrimonio? La pregunta que le hacen ellos ¿es lícito? Y Jesús hace algo interesante, hermanos. Lo regresa hasta el principio. No regresa a la ley de Moisés, que había sido solamente unos 1300 años antes aproximadamente. No regresa ni siquiera a los tiempos de los patriarcas, del gran respetado Abraham, Isaac y Jacob. No, fíjate que Jesús, hermanos, se regresa hasta antes de que el primer ser humano desobedeciera, hasta antes del pecado. Los lleva, hermanos, al principio y al establecimiento de toda la sociedad, al libro de Génesis. Y fíjate cómo dice la palabra de Dios, dice ahí: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y todos en ese momento debieron haber dicho amén, es cierto, fue lo que lo hizo. Luego dice el versículo 5, y dijo: por esto el hombre dejará a padre y ¿qué? Y madre. Y todas las hermanas aquí están, gloria a Dios, amén, aleluya. Eso es exactamente lo que tiene que saber mi esposo, especialmente si mi esposo tiene mamitis, ¿no? Tiene que entender esto. No quiero, porque es una reunión de matrimonio, no quiero meter a nadie en problemas, hermanos, pero ustedes conocen a alguien que tenga mamitis. Levanten la mano. No le hagan así, hermano. Algunos, sí. Tremendo, ¿no? Entonces, dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, Jesús los lleva a el principio. En el principio no fue así. Por eso, hermanos, lo primero que tenemos que entender, si este matrimonio que tenemos es para Dios, tenemos que ver cómo Dios ve este matrimonio. O sea, no podríamos continuar si no establecemos eso como base. ¿Cómo Dios ve el matrimonio que tenemos? O sea, aunque yo me haya casado con mi esposa mucho antes de ser cristiana o cristiano, ¿cómo ve Dios este matrimonio? Y el concepto no está basado en las leyes de Estados Unidos de Norteamérica, ni de la República Mexicana, que como entidad nada más tienen aproximadamente menos de 300 años los dos. Va mucho más allá de 300 años. Ni siquiera tiene que ver con los tiempos medievales hace 500 años, ni siquiera con los tiempos, ¿verdad?, de los cruzados en 1100 o en el año 1000. Ni siquiera en los tiempos de Jesús, hermanos. Tenemos que ver el inicio desde el principio. ¿Cuál es el concepto de Dios en cuanto al matrimonio? Pablo dice y compara a la iglesia, dice: he aquí os digo un misterio. Y dice esto respecto a Cristo y la iglesia en cuanto al esposo y ¿qué? Y la esposa. ¿Cuál es el concepto? Vamos entonces ahí a la separación que hicimos, hermanos, en Génesis capítulo 1, y vamos a tratar de comprender si este matrimonio es para Dios. Lo primero que tendríamos que hacer es que tenemos que entender, hermanos, cómo Dios ve este matrimonio. ¿Cómo Dios ve este matrimonio? Si mi matrimonio va a ser para Dios, yo primero tengo que cambiar el chip y decir, tengo que empezar a ver mi matrimonio como Dios lo ve. Eso es lo primero. Dice ahí en Génesis capítulo 2, en el versículo 24, dice ahí Génesis 2, 24. Cuando hablamos del hombre y de la mujer, cuando hablamos del matrimonio, hermanos, quiero decirte que una de las grandes virtudes que Dios nos da es la decisión de elegir, lo que se le llama libre albedrío. O sea, asumo que la mayoría de ustedes, quien tienen a su lado, fue por su libre albedrío. ¿Están de acuerdo, hermanos? O sea, asumo que no te forzó tu cónyuge, ¿verdad? Que no te manipuló y te llevó al altar, ¿verdad? Que no te dobló la mano, ¿verdad? Que no fue el suegro que te vio feo y con una pistola y estaba atrás con la pistola cuando estabas frente al altar. No, tú decidiste ir al altar. A ver, levante la mano. ¿Quién por su propia decisión decidió irse a casar, hermano? Levante la mano. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, donde yo estoy, número uno, es mi decisión. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Es lo primero. Nadie te obligó. Nadie te obligó. Que te enamoraras muy pronto es otra cosa.
Que tu esposo tuviera mucha labia y te bajara las estrellas, eso es otra cosa. ¿Ok? Que tu mujer supiese tus debilidades es otra cosa. Pero sea como sea, estás aquí por tu propia opción. Pero aunque tú no lo veas, Dios los unió. Dios tiene que ver con esto. Y lo primero que tienes que ver es que quien está a tu lado no es otro ser más que tú mismo. No se pueden ver como dos personas. El primer concepto es, los dos son una sola persona. Hay una palabra hebrea muy interesante y la palabra hebrea es ejad, azá ejad, que significa uno solo, la unicidad en el pensamiento múltiple. Y es muy difícil comprenderlo por nuestro idioma, por el español, pero se los voy a explicar brevemente, hermanos, ¿ok? Cuando decimos México, ¿estamos hablando solamente de un país, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Cuando decimos Estados Unidos, ¿solamente de un país? Pero fíjate, decimos estados, plural, unidos, plural. Sin embargo, es un país solamente. Cuando decimos México, es un país, pero México está constituido de ¿cuántos estados de la República? A ver, maestros de México. ¿Ah? 32 estados. El matrimonio así lo mira Dios. ¿Pero por qué? Porque dice ahí en Génesis, hermanos, en el capítulo 2, en el versículo 18, dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Si tú ves Génesis 1:26, dice la escritura que, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, esa palabra de hagamos, esa forma de creación, Génesis 1:26, tiene que ver con que hombre realmente es humanidad. Hagamos a la humanidad. En hebreo es ha-adam. Hagamos a la humanidad primero. Luego Génesis 1:27 dice que Dios hizo a la humanidad y luego dice varón y hembra los hizo. Antes de que fuesen, Dios lo hizo varón y hembra en la parte espiritual, en la parte interna, quien era por dentro. Pero luego en Génesis 2:7 dice la escritura, dice que Dios tomó del polvo de la tierra y formó. Primero creó y luego formó. ¿Y qué fue lo que formó Dios? Formó el cuerpo masculino. El cuerpo masculino. Lo tomó del polvo de la tierra que ya estaba hecho, que había sido creado. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y esa tierra la había creado, la toma de ahí y forma el cuerpo físico. Y cuando lo forma, por eso cuando morimos, ¿a dónde vamos, hermanos? ¿Dónde regresamos? Al polvo, porque del polvo eres tomado y al polvo ¿qué? Regresas. Entonces cuando nos formó el cuerpo físico, hermanos, y adentro de ese cuerpo varonil físico colocó al varón y a la hembra en la forma espiritual. Estábamos adentro en un cuerpo masculino, era uno solo. Génesis 2:7. Y después Dios se da cuenta que el hombre está solo. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda aquí, hermanos. Esto es muy importante, hermanas, ¿ok? Ahora, acabamos de finalizar un seminario de administración en la congregación de 5 o 6 días. Y el concepto, hermanos, de ayuda idónea de la mujer es muy importante. Porque la mujer fue creada por causa del varón. Eso es lo que dice Pablo. A ver, hermanas, ayúdenme por favor. Quiero asegurarme que se entienda bien para mi clase de la tarde, ¿ok? La mujer, 1, 2, 3. La mujer fue creada por causa del varón. ¿Ok? Por eso Pablo lo dice en 1 Corintios 11. No fue al revés. El hombre no fue creado por causa de la mujer. Ahora, varones, entiendan esto. No es bueno que yo esté solo. Repítanlo, hermanos, 1, 2, 3. No es bueno que yo esté solo. Se siente bien bonito estar solo, hermanos, pero no es bueno.
O sea, dices, me encanta estar solo, pero no es bueno. ¿Ok? Porque, ¿qué sucedería si estuviéramos solos? Cuando Dios ve a Adán solo, le pone el nombre a todos los animales, y claro, pues pasa el perrito, y pasa la perrita, pasa el chango, y pasa ¿qué? La changa, y así sucesivamente, hermanos. Finalmente, cuando se ve a él está solo. Y dice, no es bueno, le haré ayuda idónea. La palabra ayuda idónea, hermanos, significa complementar. Es un complemento. Es como cuando vas al McDonald's, solamente pides una hamburguesa, hermanos. A ver, ¿solamente piden una hamburguesa? ¿Con qué lo complementan? Papas. ¿Y qué sabe más rico, las papas o la hamburguesa? Las papas. Entonces, cuando hablamos de nosotros, solos, somos como una hamburguesa sin papas. ¿Verdad? Con mucha carne, ¿verdad? Cuando dice Dios ayuda idónea, lo va a complementar. Y lo que hace Dios es que lo hace dormir al hombre, se duerme el hombre, y en ese momento Dios saca de la costilla del hombre, saca de la costilla y forma el cuerpo femenino y coloca la parte espiritual de la mujer ahí y se separan. Antes eran una sola ¿qué? Carne. Y al separarse, vinieron a ser dos personas hechas de una sola carne. Por eso, cuando se la presenta, correctamente dice Adán, esta es hueso de ¿qué? De mis huesos. El primer concepto que tengo que ver es, tu esposa es hueso de tus huesos. ¿Y es carne qué? Aunque tú seas más moreno y ella sea más blanca, es carne de tu carne. Y la única manera de poder presentarle este matrimonio a Dios es entender el concepto que mi esposa y yo somos una sola carne. Es el primer concepto que tenemos que entender, hermanos. Porque fue lo que les dijo Jesús. O sea, si tú piensas, no, hermano, es que yo pienso que no, que ella es una carne, yo soy otra carne, y si es porque en la feria me fue muy mal con ella, si tú estuvieras casado con ella, te aseguro que no duras ni 3 años, ya duré 10. Entonces, el primer concepto es ese chip que tenemos que hacer, tenemos que actualizar ese sistema operativo. Jesús les dijo, al principio los hizo varón y hembra, y al principio Él fue el que los unió, y al principio ese hombre tenía que dejar padre y madre y se uniría a su mujer y los dos serían una sola ¿qué? Carne. Por eso tú no te puedes ver por ti solo. Una vez que en tu corazón piensas que son dos seres, eventualmente tus acciones habrán dos seres. Si tú lo ves de esa manera, entonces tu matrimonio ya no es para Dios. Tu matrimonio es para ti mismo. Y dice ahí, esto 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada ¿qué? Varona. Y qué hermoso, hermanos, que le llame varona. En el hebreo es Isha. Ish es varón, Isha es varona, ¿ok? Como cuando estábamos en Turquía, íbamos pasando en un barco, hermanos, y de pronto me dice el árabe, porque los árabes son los mejores vendedores del mundo, ¿verdad? Y tenía así un saco y abría así, tenía varios perfumes, ¿verdad? Y me dice, ¿quieres un perfume? Y le digo, no, dice, uno para tu esposa. ¿Ah? Le digo, no, gracias. Dice, ¿cuántas esposas tienes? Y le digo, no, yo nada más tengo Anímia y Isha, una esposa. Dice, no, dice, aquí puedes tener las esposas que puedas mantener. Así me dijo, porque los árabes pueden tener las esposas que puedan, ¿qué? Mantener. Imagínate, ya con una suegra, ¿puedes entender? Y entonces agarra, hermanos, y dice, no, le digo, no, yo nada más una Isha. Lo que hace Adán es que ve a la mujer y Adán dice, esta será llamada varona. Fíjate que hasta el nombre es tomado. Carne, carne, hueso, hueso, nombre, nombre. Por eso es hermoso que aquí cuando se casan en Estados Unidos, lo primero que debe de hacer la mujer, hermanos, es irse a cambiar el nombre. ¿Amén, hermanos? Amén. Ah, sí, va.
hermana Sonia Kim. Y más en el Facebook, hermano, más en el Facebook. Eso debería ser un hecho. ¿Por qué? Porque tiene que ver con identidad, tiene que ver con eso. Hay muchas, hermano, no es un término machista, Quiero que, dicen, hermano, es muy machista, no. Es un término bíblico. Si no te ves como una sola carne, no puedes actuar como que eres una sola carne. Vas a ver tus propios bienes y no el bien de tu esposa. Y el matrimonio ya no va a ser para Dios, va a ser para ti. Entonces, lo primero es eso. Se da mucho en esta nueva generación, los milenios, que no quieren dejar ir el nombre, hermanos. ¿Y qué es lo que hacen? Ponen su nombre paternal primero, su apellido, luego ponen un dash, una línea, y ya finalmente el del esposo. Y como no cabe porque está largo, nada más la letra, la primera letra. No aceptan. Que esa primera parte tiene que ver con identidad. Se la llamará varona porque fue tomada del varón. Como mi esposa cuando fue a la delegación allá en Estados Unidos, allá en Illinois, ¿qué hizo? Se fue a cambiar el nombre, ¿a poco no? Y pasó de ser Baez a Barrera. ¿Amén, hermanos? Ya se siente uno con más responsabilidad. Y en México el nombre era así, de tal manera que se ponía el apellido de papá y mamá y luego se ponía D. Qué hermoso, ¿a poco no? D, así como que es mía. D, porque esa es la idea. O sea, la idea es que del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. ¿Qué significa ser una sola carne? Significa que no nos vemos como dos, nos vemos como uno. Que mi acción es por uno, no por dos. Que mi pensamiento es por uno, no por dos. Porque si el matrimonio es para Dios, entonces tengo que ver cómo Dios ve mi matrimonio. Y es lo que dice Mateo 19. Lo que Dios unió, ustedes me están preguntando, ¿es lícito dejarla? Es una pregunta, ¿es lícito? No, lo que tú tienes que entender es que lo que Dios unió, porque ni siquiera, hermanos, nosotros nos unimos. A ver, tú tomaste la decisión de casarte, pero quien te unió fue Dios. Es el concepto bíblico. O sea, tú dijiste, yo me quiero casar. Y la hermana recibió el ramo de flores, el anillo, como quiera que sea, fueron a pedirte, tú estás emocionada, te vas a casar, la hermana piensa en la boda, en el banquete, en cuánto me voy a gastar, el esposo está traumado, ya se quiere morir, todavía ni se casa, ese es el ambiente de la boda, pero quien une, nosotros damos consejería prematrimonial, ¿ok? Yo estoy dando ahorita consejería aún por internet a otras parejas, hermanos, y el concepto primero que tienes que entender es que Dios es el centro de tu matrimonio. Y quien te unió fue Dios. Aún gente que no cree en Dios, Él estableció las leyes terrenales para que esas personas estuvieran unidas. Porque no hay autoridad que no sea puesta por quién, hermanos. Por Dios. Fíjate cómo dice el libro de Malaquías. Si vemos en Malaquías en el capítulo 2, habla de un testigo. Dios es el que une, lo que Dios unió. La idea es, ¿cuál es el concepto del matrimonio? Lo primero que tengo que entender es que Dios unió. O sea, yo tengo que respetar el pacto por Dios. Es el primer concepto que tengo que cambiar. Ahí en Malaquías 2, en el versículo 14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu ¿qué? Juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de ¿qué? De tu pacto. Pero Dios fue el que unió, hermanos. No fuiste tú. Es más, ¿de quién es nuestra vida, hermanos? De Dios. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Dice la Escritura, ¿verdad? Somos ovejas ¿de qué? O sea, somos ovejas de Él y aún donde estamos es de Él. El prado es de Él. Por lo tanto, yo casarme, yo encontrar una mujer, créelo que tú eres uno de los más afortunados en toda la tierra, hermanos. Porque hemos conocido hombres que tienen 50, 60 y nunca se han casado. Nosotros hemos alcanzado la benevolencia ¿de quién, hermanos? De Jehová, de Dios, y Él nos unió. Eso es el primer concepto que tenemos que cambiar. El segundo concepto que tenemos que cambiar, hermanos, es para quién es mi matrimonio. Si nuestro cónyuge es una sola carne, somos un pacto y quien nos unió fue Dios, ¿para quién es nuestro matrimonio? Porque créanlo, hermanos, que la gente tiene varios conceptos. Hay gente que está casado, pero para la sociedad. Tan sencillo como gente se casa por arreglar papeles. O sea, toman algo tan sagrado. ¿Sabías tú que el matrimonio
fue el único pacto que se hizo antes del pecado. Y el matrimonio es el pacto más antiguo de toda la eternidad. A ver, la ley de Cristo totalmente, la ley de Moisés totalmente, un pacto entre Dios y los israelitas, la ley de Cristo un pacto entre Dios y el pueblo cristiano. Pero el matrimonio, hermanos, es el establecimiento de los pactos. Si no hay matrimonios, si ese pacto no existiría, hermanos, ¿en qué caos estaría la sociedad? Fíjate, tan sencillo como cuando una mujer y un hombre se juntan, porque se juntaron, a lo que se le llama, ¿cómo, hermanos? Unión libre, se juntan. Si el niño nace, hermanos, en términos correctos, el niño es un bastardo. ¿O no es cierto, hermanos? Ahora, ¿por qué no se casan? Porque es que, pues, estamos bien. No vemos la necesidad, no necesitamos un papel. Es que no es el papel. Lo primero que tienes que entender, hermanos, es Dios el que los une. Número 2, pero muchos se casan por la sociedad. Y otro concepto que tenemos que entender, hermanos, ¿para quién es tu matrimonio? Si es para la sociedad, hermanos, unos se casan por papeles, otros se casan, hermanos, para recibir ciertos beneficios. Otros se casan, hermanos, y aquí es donde está un poquito. Nosotros tenemos ministrando más de 20 años, ¿ok? Y estoy seguro que ustedes que han ministrado más tiempo han conocido muchas parejas, otras cosas. Pero a mí me ha dado tantas sorpresas la vida, hermanos, porque hay matrimonios que tú los ves y dices, esto no tiene ningún problema, hermanos. Y de pronto en 2 días, ¿qué pasó? Ya no lo quiero, lo odio. Pero estaba muy bien, ¿qué pasó? Porque hay veces, hermanos, no estamos casados, nuestro matrimonio no es para Dios, nuestro matrimonio es para la sociedad. Somos una máscara. ¿Cuántos homosexuales se casan para la sociedad? Para que no los molesten, para que rompan el status quo. ¿Y cuántos cristianos, tristemente, hermanos, viven juntos, hermanos, pero no se pueden ver en casa? Entonces ese matrimonio no es para Dios. Ese matrimonio es para qué, hermanos? La sociedad. Es que quiero llegar a ser anciano. Entonces para ser anciano tengo que estar casado con esta mujer. Y pues la tengo que aguantar porque mi objetivo es ser anciano. No, el objetivo, hermano, no es así. Es estar casados y como resultado de que ese matrimonio es para Dios, el ancianato vendrá. No es al revés. No ves el beneficio, no, se ve primero, hermanos, el esfuerzo y el trabajo y después el beneficio viene por sí solo. Pero ¿cuántos están casados por la sociedad? Y esta es una pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, ¿ok? Porque una reunión de matrimonios no va a arreglar tu matrimonio, pero te va a estimular a quererlo arreglar. Pero la pregunta es, ¿estamos casados o juntos? ¿Mi matrimonio es para la sociedad? ¿Es para estar bien con todos? Número 2, muchos están casados para sí mismos. Es que si la dejo, yo me tengo que lavar, ¿qué, hermanos? Mi ropa. No, pues no me conviene. Si la dejo, ya no la pongo de depende en los impuestos. ¿No crees que haya gente así, hermanos? Hay gente que permanecen en su matrimonio porque su matrimonio no es para Dios. Su matrimonio es para sí mismos. Son gente egoísta que dicen, se trata de mí. Se trata de que tenga una esposa aquí al lado mío y que sea aquí, que se vea bonita, pero es para mí. Es para mí. Yo estuve trabajando mucho tiempo en negocios, hermanos. Y cuando contratas gente, hermanos, cuando los asciendes de puesto, hermanos, una de las cosas que te das cuenta y que debes de ver, aunque no en la política escrita, pero sí en la política de palabra, es qué tan estable está esa persona en su familia. Porque su estabilidad ayudará al funcionamiento de la compañía. Y muchos, hermanos, cuando tú llegabas, hermanos, en sus escritorios tenían la foto ahí, ¿no? Pues la foto de la foto de su esposo y todo lo demás, ¿verdad? Oye, pues qué bonito matrimonio. Dice, no, ya no vivimos juntos, dice. Entonces, ¿por qué lo tienes ahí? Dice, pues es que me van a ascender. Si quito la foto, a lo mejor me ascienden. Estoy hablando en serio, hermanos. Entonces, es que como el bonus, si tienes familia te dan más, pues ponen hasta 3 hijos. ¿Cuántos hijos tienen? Nada más tengo 1, pero pues estos se metieron a la foto y los añadimos. Porque están casados no para Dios, sino para sí mismos. O sea, ¿qué beneficio obtengo de esto?
Hay muchas mujeres, hermanos, que dicen, ¿sabes qué? Yo es para mí mismo, ¿no? Si me deja o si lo dejo tengo que trabajar. No, olvídate. Mejor aquí, mira, sujeta y mantenida, no hay problema. O sea, ese es el pensamiento que se tiene. Otros, hermanos, es por mi cónyuge, ¿verdad? Para mi cónyuge. ¿Se acuerdan ustedes de la lección de este Nabal y de esta Abigail? ¿Se acuerdan del primer libro de Samuel, hermanos? Tenemos un matrimonio, Nabal y Abigail, hermanos. ¿Y qué era lo que pasaba? Nabal y Abigail. Abigail, hermanos, una mujer hermosa, de buen entendimiento, y estaba casada. Y el otro estaba casado. A veces estamos casados por nuestro cónyuge. Ni siquiera es porque ni nosotros es por él. Me da lástima y pues, pobrecita, si la dejo se va a matar. No, pues voy a estar, aquí me quedo. El matrimonio no es para él. Y a veces no es por el cónyuge, hermanos. A veces es por los hijos. Y este es el talón de Aquiles, hermanos. ¿Cómo te das cuenta que un matrimonio es para Dios o para los hijos? Después de los 40 años de edad, con el nido vacío. Se empiezan a ir los hijos, se empiezan a hacer su vida, hermanos, y salen los papás, hermanos. Nos vamos a separar. ¿Cómo? Espérame tantito. O sea, no es posible que estuvimos ya no aguanto a tu papá. Ya no ronca. Acaba de roncar desde ayer. No, este tiene roncando 20. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que pues no crecías, hijo. Muévete porque ya me lo quiero dejar. Y muchos están casados por los hijos. Porque creen que les da una estabilidad. Pero no es la razón por la cual uno debe estar casado. Porque el matrimonio no es para los hijos, hermanos. El matrimonio es para ¿quién, hermanos? Para Dios. Si yo estoy casado para mi hijo Caleb, y lo único que espero es que él parta, y luego ya fracturo totalmente su vida, no es así. O sea, cuando una persona cumple 40 o 50 años, hermanos, una persona empieza a entrar a lo que se conoce como la madurez. Le llaman otros la andropausia y la menopausia, pero es otra cosa, ¿qué? Pero entras en la madurez. Y cuando entras en la madurez se supone, hermanos, que tienes un concepto de vida más amplio. Mucho más amplio, hermanos. Un concepto de vida más amplio, hermanos. Pero yo sé, hermanos, mi esposa, nos casamos a los 17. La mujer que tengo por mujer ahora, hermanos, no es la misma con la que me casé. Me refiero al aspecto de madurez. No es la misma mujer, hermanos. Es una mujer que ya vivió más tiempo, que ya su intelecto es mayor, que su espiritualidad es mayor, entonces que tiene más expectativas de mí y también viceversa, hermanos. Si yo solamente estoy casado con ella por mi hijo Caleb y espero solamente que Caleb se vaya para yo poderla dejar a ella, hermanos, es incorrecto, porque no estoy viendo el fundamento. Primero, Dios me unió. Segundo, mi hijo vino a causa de nuestro matrimonio, lo mismo que la mujer. No es como que mi matrimonio se hizo a causa de mi hijo. Es al revés, hermanos. ¿Por qué tuvimos los hijos? Por el matrimonio. ¿Por qué me casé? Porque no era bueno que yo estuviese solo. Y entonces Dios te va añadiendo. Primero, has encontrado benevolencia, la has alcanzado, te da una mujer. Después, te da una herencia a los hijos. Y qué hermoso, hermanos, dice que la vejez, ¿verdad? Que la honra de los abuelos, los nietos y los hijos. Qué hermoso, hermanos, que haciéndonos canas mutuamente con el cónyuge. ¿No es hermoso, hermanos? Que empecemos a envejecer juntos. Y que entendamos que el matrimonio no es para mis hijos, porque los hijos se van y a veces no se acuerdan de nosotros, hermanos. ¿O no es cierto? A veces nos buscan solamente cuando necesitan, ¿qué, hermanos? Algo. Y si tu cónyuge no está ahí, hermanos, si fue por tus hijos, hermanos, qué tristeza, hermanos. Hay gente, hermanos, ya mayor, hermanos, salen con sus cosas. Le digo, no puedo creer, hermanos. Tantos ambos. Hemos visto esto en la iglesia, hermanos. Ya sus hijos se casan y todo, hermanos. Y ya grandes, grandotes. Y al hermano se le mete la idea de ¿cómo se llama? La fiebre de los 40, ¿cómo se llama? Y empieza que de pronto llega a la iglesia con pantalones negros entubados, así bien apretados de piel. Digo, ¿a poco no? Y luego llega con sus chamarras así con flecos, ¿verdad? Así como, pues si es de hermanos de ciudad, no es ni del campo, ¿por qué anda así que del norte? No es ni norteño, ¿dónde? Hermanos, hemos visto tantas cosas en la iglesia, hermanos.
Y ya como uno cuando es varón, hombre, 40, 50, pues ya tiene acumulado su patrimonio, ¿a poco nomás? Y a la mujer no le das nada, ¿va? No, luego viejecita, ya cuando nos jubilemos, y ya cuando llegas a esa edad, entras a esa fiebre, nadie sabe para quién trabajamos. Como una hermana que me dice, hermano, dice, todo lo que trabajaba se lo daba a él. La hermana ahora está sola, hermanos. En el momento que sus hijos se fueron, el hermano también, ¿qué, hermanos? Se fue. ¿Pero por qué? Porque el matrimonio no era para Dios, sino para ¿quiénes, hermanos? Para los hijos. Ahora, entendamos esto. ¿Cuál es entonces nuestro rol? ¿Cuál es nuestro rol, hermanos? Si es para Dios, lo que tengo que comprender primero es, yo tengo un rol. O sea, yo tengo una posición, yo tengo un trabajo que hacer. Y lo mismo la mujer. Ahora, voy a hablar de cosas que no nos gustan escuchar, hermanos. ¿Ok? Pero es lo que Dios dice. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? O sea, no nos gustan escuchar porque ya el hermano va a empezar con lo que tengo que hacer. Pero por eso estamos aquí, para escuchar el consejo de parte de ¿quién, hermanos? De Dios. Fíjate cómo dice la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, en el verso, capítulo 11, en el verso 2 y verso 3. 11, 2 y 3. Dice así: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de ¿quién, hermanos? De la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria de ¿qué, hermanos? Del varón. Fíjate, nosotros somos cabeza. Y dicen las mujeres, pero nosotros cuello. No. Somos cabeza. Nuestro trabajo, nuestro rol es gobernar. Y no es fácil, hermanos. Lo ves en el gobierno. Pasa algo mal, ¿y a quién le echa la culpa, hermanos? A los gobernadores. Los quieren linchar. Es más, en el organigrama bíblico está el Padre, Cristo, todos los varones que estamos aquí, y luego la mujer. Si hay un problema en la casa, todo el problema es el del varón. Y te digo, hermanos, es nuestra culpa. A ver, hermanos, juntos. Todo lo malo que pasa en casa. No, hermanos, de veras. Tenemos que aceptar responsabilidad. ¿Listos, hermanos? Todo lo malo que pasa en casa es mi culpa. Es la culpa de no. O sea, ¿cuál es mi rol? Todo lo que pasa en casa es mi culpa, porque mi rol es gobernar, es ser cabeza. Si hay un problema en casa, la mujer puede echarle la culpa al varón, totalmente. Pero el varón, hermanos, ¿a quién mira? Ni modo que le echemos la culpa a Cristo. La mujer puede decir, no, es que no gobierna bien, hermano. Si tú lo conocieras, es más, si hubiera votaciones cada 4 años ya no estuviera aquí el hermano. No gobierna bien. Pero nosotros, cuando miramos hacia nuestro organigrama, hacia nuestra autoridad, Cristo es perfecto. Un ser sublime de autoridad. ¿Cómo hablaba Cristo, hermanos, con autoridad? Y sabían los fariseos, que eran muy religiosos, que Cristo era diferente porque hablaba con autoridad. Pero su autoridad estaba fundamentada totalmente con su ejemplo. Y ese es el rol del varón. Que nuestra autoridad
esté fundamentada con nuestro ejemplo. Que cuando pidamos algo, ya lo hagamos, ¿qué, hermanos? Hecho nosotros. Porque depende de nosotros. La mujer es el centro del matrimonio. Totalmente, hermanos. Es la dadora de la vida. Sin la mujer no somos. Sin la mujer estamos incompletos. Cuando la mujer llega a nosotros, es porque alcanzamos la benevolencia ¿de quién? Nosotros decidimos y elegimos, pero Dios nos unió. Ahora, esta mujer que yo tengo enfrente de mí es a quien tengo que gobernar. Voy a hablar en términos, hermanos, de Montana y de Wyoming para que me entiendan. ¿Te acuerdas en aquellos tiempos cuando agarraban los caballos, hermanos? Esos caballos Mustangs, ¿eh? Bonitos, grandes, fuertes y preciosos. Y cuando corrían hasta la selva. ¿A poco no? Y los agarrábamos. ¿Qué era lo más difícil del caballo, hermanos? Domarlos, ¿a poco no, hermanos? Hasta la canción dice, te solté ¿qué? La rienda. El alma sí se la sabe. ¿Qué? Pues cuando la mujer llega a tu vida, hermanos, es hermosa, bella. También llegó así, ¿a poco no? ¿Cierto o no? Tú te quedaste como que... Te quedaste así como anonadado, ¿verdad? Te dijiste, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Pero cuando por primera vez, hermanos, tratas de gobernar, vamos a llamarla gobernar, porque así me dijo el hermano que era una yegua y que la está... No. Cuando la tratas de domar, cuando la tratas de gobernar, perdón. Cuando la tratas de gobernar, fíjate, hermanos, lo fuerte que es el caballo, hermanos, lo bello que son, hermanos, pero cómo conocen su dueño y cómo se doblan ante su dueño, hermanos. La mujer responde, es el centro y la dadora de la vida. La mujer va a responder como uno las va a gobernar. Es lo que ves en un gobierno. Cuando hay abuso de autoridad, se levanta el pueblo. Pero cuando el gobierno ve por el bienestar de la gente, el pueblo, mira, se sujeta, ¿a poco no? Aunque dejen ir a los narcos, no hay problema. Fíjate, hermanos, fíjate el concepto, hermanos. Nosotros, Dios nos da este rol y dice, tienes que ser cabeza de la mujer. No, hermano, es que pues, si usted la conociera, salió a mi suegra. No, es que esta mujer es del Salvador, hermano. Si esta mujer fuera, si fuera de Guatemala sería más fácil, pero es del Salvador, hermano. No es que es mexicana, pero es de Guerrero, trae machete y todo, hermano. O sea, hermanos, pero no podemos excusarnos, porque el gobierno se tiene que llevar a cabo. Cuando Cristo llegó a la tierra y conoció a los fariseos y a los saduceos, no era gente, hermanos, bien portada. Los publicanos eran gente muy mal portada. O sea, aún Cristo cuando los llamaba, dice que los dejaba en silencio, hermanos, y que los seguían las multitudes. Y les hablaba con autoridad, hermanos. Pero Cristo les proveía lo que necesitaban. Tenían que comer, denles que comer. Estaban enfermos, los sanaba, hermanos. Necesitaban palabra de edificación, les predicaba. O sea, si nosotros como hombres no tomamos ese rol de decisión, ¿verdad? De decisión, nosotros aquí decidimos. Tal vez nos vamos a equivocar, pero vamos a aprender. Fíjate que dice que se enseñorearía de la mujer, dice la escritura, una profecía. La mujer está peleando, está batallando, quiere, hermanos. Esa es una lucha interna que tiene la mujer. La mujer es impaciente en cuanto a decisiones. ¿Cuándo vas a tomar la decisión? Ya, es más, quítate, yo la hago. O sea, quieren subirse, hermanos. ¿A poco no? No pasa nada, hermanos, no pasa nada. O sea, ya, ¿qué vas a hacer? Y hazlo. Uno tiene que gobernar, porque en medio, hermanos, estamos entre Cristo y la mujer. ¿A poco no, hermanos? Decidir mal es darle cuentas a nuestro Creador. El rol tiene que ser gobernar. Y el gobierno, hermanos, tiene su base en el amor. Dice Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia. Pero yo no la puedo amar a menos que yo la vea como mi propia carne. Y luego dice Pablo, dice, porque ¿quién no cuida su propio cuerpo?
¿Quién nos lo cuida? ¿Quién nos lo sustenta, hermanos? La mujer se revela porque no la amamos. La mujer se revela porque no la cuidamos. El matrimonio, si es para Dios, tengo que tener, ¿qué quieres tú, Dios, de mí? ¿Cuál es mi rol? Gobierna. ¿Cuál es mi rol? Ámala. Ámala. Pero ámala como Cristo amó, ¿qué? Y dio su vida por... Fíjate, qué hermoso cuando el esposo, hermanos, decide poner en su vida, toda mi vida, todo mi enfoque, tú eres el centro de nuestro matrimonio, voy a vivir toda mi vida para amarte. Qué hermoso, hermanos. Voy a vivir toda mi vida para amarte. Que el último suspiro que tengas en la vida, sientas mi amor por ti. Y el amor es una acción, hermanos. No es decir te amo y lo siento, no, es actuar. ¿O no es cierto, hermanos? Es hacer por ellas, es ver por ellas, es entenderlas a ellas, es comprenderlas a ellas. Aunque qué difícil es comprender a la mujer, hermanos. Pero ámala. Ese es el rol del varón. Gobernar, amar. Haces una fusión de los dos, hermanos. Y literalmente vas a comprender lo bello que es el matrimonio. Qué hermoso poder vivir con tu esposa, llegar ya hasta ancianitos, hermanos, agarrados de la mano, hermanos, y decir, hice lo que tú me pediste, Señor. Porque aquí os digo otra noticia. Solamente vamos a estar casados aquí en la tierra. Porque en el día de la resurrección seremos como los ángeles, que no se cansan ni se dan en casamiento. Así que hay que disfrutar, hermanos, porque cada día que pasa es un día menos que tienes para amar a tu mujer. Ahora la mujer, hermanos, ¿cuál es el rol de la mujer? No, ahí está, las hermanas, amén, hermanos, síguele. Les estás dando, gloria a Dios. Me gusta, dales, más, síguela ahí, hermano. No, pero es el tiempo. El rol de la mujer, hermanos, es lo más complicado y es lo más difícil, hermanos. Imagínense, hermanos, cuando van corriendo por Wyoming y por Montana. ¿Ah? Y luego encuentran a... ¿ah? Pues es difícil, hermanos. Más cuando no has tenido una imagen varonil. La mayoría de los problemas en la iglesia, hermanos, se dan porque hay falta de imágenes varoniles. Ya sea que la hermana cuando era niña no tenía padre, ¿ok? O que la hermana si tenía padre no era un hombre que gobernaba y que amaba. Es el problema, porque nosotros somos la gloria de Cristo, pero la mujer es la gloria del varón. Entonces, la mujer, la palabra gloria es doxa en griego, que significa brillo. La mujer brilla por el varón. Así que mi esposa brilla por mí. Ella es mi brillo. Es lo que se dice en el dicho, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. O sea, ese brillo es lo que hace la mujer. Pero para dar ese brillo, la mujer tiene que entender que tiene un rol. ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Y qué tan difícil es? Primero, no olvidar que simplemente es ayuda idónea. Es algo tan básico, pero tan difícil. O sea, la mujer toda su vida, mira, vamos a leerlo en Génesis capítulo 3, leámoslo, Génesis capítulo 3, en el verso, Génesis capítulo 3, ...16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará, ¿qué? Esta es una lucha interna. Wediyu es la palabra hebrea para señorear, que significa ejercer dominio. El hombre tiene que ejercer dominio sobre la mujer. La pelea más grande de la mujer es dejarse. ¿Y sabes cuáles son sus excusas? Es que este no me sabe dominar. Este no me sabe gobernar. Este no sabe ser. Pero fíjate que la sumisión es uno de los aspectos más hermosos de la Escritura. Aún Cristo se sometió. Fue sumiso. Y aprendió la obediencia. ¿O no se sujetó, hermanos, Jesús? La sumisión es uno de los puntos más... O sea, primero es ayuda idónea. ¿Para qué estás hecha? ¿Para qué Dios te creó? Es la primera. ¿Para qué Dios te creó? La respuesta es, Dios me creó por causa del varón. Primero, nosotros hombres no íbamos a hacerla sin ellas. Nosotros sin ellas no la hacemos, hermanos.
Si tú no tienes ese concepto, vas a batallar toda tu vida. Porque si en la mente dices, no, yo sin ella sí la hago hasta mejor. Puedo mejor. Gastaríamos menos, haría esto menos, no. Pero yo sin mi esposa no me veo. Eso es lo primero. Número 2. Si mi esposa, si ustedes se ven como una ayuda idónea, si este es mi rol en esta sociedad y en este mundo, Dios me creó, me hizo desde el vientre de mi madre para ayudar en forma idónea, para complementar, para hacer perfecto a mi esposo. Ese es el rol que voy a tomar. ¿Y cómo lo voy a tomar? Él se va a querer enseñorear. Lo tengo que tomar con sumisión. Y bueno, la sumisión es bien complicada, especialmente en esta sociedad. En esta sociedad te dice, no te dejes. ¿A poco no? No te dejes, chiquita. ¿Tú ganas lo mismo? No te dejes, no te dejes. Tú eres más inteligente que él. Mucho más inteligente que él. No te dejes. Pero la sumisión es eso, hermanos. El gran problema que tenemos en la iglesia, hermanos, el día de hoy, es por falta de mujeres sumisas. Y el problema bastaría con que fuera que una mujer no es sumisa en su casa y que ahí se quedara en su casa. El problema es que una mujer no es sumisa en su casa, ya acabó con su esposo, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Y se mete a la iglesia. Tipo Jezabel, ¿a poco no? Jezabel dice, Acab me queda corto, Acab ya lo tengo bien controlado. ¿Quién sigue? Elías, este sí me habla con... Ahí vas ahora sobre ti, Elías. Y fíjate que Elías, hermano, fue hombre valiente, pero le tenía miedo a Jezabel, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? Le tenía, porque Jezabel, la mujer, hermanos, olvídate, la mujer, es horrenda cosa caer en sus manos, hermanos. Entonces, la mujer, ser sumisa cuesta mucho trabajo. Pero eso es prácticamente lo que dice aquí. Va a haber una pelea constante en enseñorearse sobre ellas. Ella va a batallar con eso. Y luego el apóstol Pablo dice en Éfeso, ¿verdad? En el capítulo 22, las casadas estén sujetas a sus propios, ¿qué? Maridos, ¿como a quién, hermanos? Como al Señor. Pero qué difícil es eso, hermanos. Es difícil, especialmente para las recién casadas. Es complicadísimo, hermanos. Porque la sumisión no está basada si estás de acuerdo con el de arriba o no, hermanos. Te tienes que someter aunque no estés de acuerdo con él. ¿Cuántos matrimonios no se parten por la falta de sumisión? ¿Y qué significa estar sumisos? Significa simplemente sujetarse a esa autoridad. ¿Y quién le dio la autoridad al varón, hermanas? ¿Quién, hermana? Dios. Fíjate, Dios se las da primero y luego tú decides colocarte en esa posición. Yo siempre le digo a las jóvenes cuando se van a casar, ¿segura? ¿Te quieres casar con este muchacho? No, que sí, hermano, bien contento, vestida de blanco. Espérate. Este va a ser tu presidente. Y le hace, va a ser tu rey y tú una súbdita. Hermano, de veras, sí, vaya pensando. Eso es, pero no es por un día, hermanos. ¿Tú crees que la hermana de 55 años ha estado de acuerdo toda vez con el hermano? Porque se han dado sus agarrones, ¿a poco no, hermana? Llámela. Sí, hermano, sí. Pero bueno, no crean que... Sí. No ha estado... Pero hermanos, si el hombre ama, luego dice en el contexto de Efesios capítulo 5, que la mujer respete a su marido. No solamente someterse, sino que, hermanos, respetar. Y estamos viviendo en una sociedad, hermanos, irrespetuosa de las autoridades. Cuando las mujeres se ponen en Ciudad de México, hermanos, y le faltan el respeto, no estamos diciendo si están bien o están mal. Estamos hablando de la acción. Cuando le faltan el respeto a toda la sociedad, y todas las niñas están viendo estas mujeres, hermanos, que están pintando todos los... Dices, ¿qué está pasando con la sociedad? No que no esté mal la razón por la cual lo hacen, pero la falta de respeto. Y la falta del respeto comienza con adentro, hermanos. Si yo no respeto a mi esposo en el corazón y en la mente, mi matrimonio no es para Dios. Yo tengo que respetarlo a él en mi corazón y en mi mente, para después respetarlo con mi boca y para después respetarlo con mis acciones. Qué hermoso, uno se da cuenta, hermanos, cuando la mujer está sumisa
y cuando respeta al marido. Uno se da cuenta, hermanos, cuando llega a una casa. Vente, viejo, ya, apúrate. No escuches, mi amor, no escuches, esto no es bueno. Uno se da cuenta cómo la mujer le habla al marido, hermanos. Hasta lo insulta. Tú eres esto. Y enfrente de todos, hermanos. Si eso ya pasa enfrente de nosotros, ¿qué no pasará cuando están a solas? Y hermanas, les voy a dar un consejo. Escúchenme bien, por favor, con todo el amor de Cristo, ¿ok? Lo más hermoso es cuando ustedes muestran respeto en forma pública a su varón, hermanas. Ay, qué bonito se siente. ¿A poco no? Cuando llega tu esposo y dice, discúlpenme, llegó mi marido, con permiso. ¿Amén, hermanos? Ay, sí, amén, ahí, pero hace rato, bien calladitos. Entre los judíos, le decía yo a los hermanos que cuando viene un judío, hermanos, y viene su esposa le besa la mano al judío y le dice mi señor, como lo hacía Sara con Abraham. Imagina que llegara tu esposo, fíjate, llegó mi esposo y que viniera que agarrar la mano, mi señor. Amén, hermanos. Ay, sí, amén, hace rato. Pero el respeto, hermanos, qué bonito cuando tú, hermanos, dices, fíjate, están hablando de que vamos a hacer esto, hay planes ahí entre la familia. Fíjate, cuando la mujer dice, ¿y tú qué piensas, María? Y dice la mujer, no, pues yo voy a lo que diga mi marido. ¿Soy anticuado, hermanos? No. Ahí está la mujer, no, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto. Y el esposo, ¿o no? Si lo que tú digas. Ya no hay ni respeto, hermanos. Que la mujer esté en la casa, que llegue el hijo con un mal grado, que llegue el hijo y que la mujer le pegue. Espérame tantito, aquí está tu papá, vamos a ver que tu papá aplique la disciplina. Porque las mujeres, no, le empiezan a pegar, ahí está el papá, y el papá bien cómodo, y se atraviesa el papá y también al papá, porque... Pero ser respetuosa de tu marido, primero empieza acá en el corazón. Cuando no piensas mal de él, cuando no hablas mal de él, cuando no sientes mal por él. Y después con tus labios. Dice la Escritura que el marido le llama a su mujer bienaventurada. La alaba, porque la mujer respeta. Aún con los hijos, cuando estés tú con tus hijos así todos, y estén todos, no lo que diga tu papá. Cuando se compra algo, hermanos o hermanas, te lo compró tu papá. No, yo lo compré, nada más que él lo pagó, pero yo lo compré. Respeto. Le decía yo a los hermanos que en la India, nosotros que estuvimos en la India, hermanos, tú vas a las casas y lo que ves en la entrada es el nombre del hombre. Esta casa es de este hombre. Y digo, ¿y la mujer dónde está el nombre? No. Porque, hermanos, una reverencia, hermanos, increíble al varón. Un respeto increíble que estamos de acuerdo, hermanos, que se ha perdido el día de hoy. Tal vez sea porque no hemos gobernado correctamente, porque es nuestra culpa. Es tal vez porque no amamos, pero eso no anula tu rol como esposa. Porque al final del día, si tu matrimonio es para Dios, veamos a Abigail. El hombre Nabal era malo, era feo, la trataba bien mal, hermanos. Y Abigail siempre buscaba el bien ¿de quién? De su marido. ¿Se acuerdan cuando David manda a pedir de comer? Y Nabal se ríe, pues ¿este quién es? ¿Qué se cree? Y afrenta a los siervos. Dice que los siervos fueron a decirle a David y que David venía con todo ya a matar ¿a quién? A Nabal. Si hubiera sido una mujer del día de hoy, hubiera dicho Abigail, córrele, apúrale, pásale. Te estás tardando, David. Pero ¿sabes qué hace? Era tanto el respeto que le tenía a su marido, hermanos, que salió al encuentro de David y lo detuvo. Dice, ¿estás pidiendo por esto? Aquí está mi Señor. Fíjate, buscó el bien de su marido, aunque él la trataba mal. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Cuando tu esposo te trata mal, dice Pablo, que destruyas el mal con el bien. No paguéis mal por mal. A veces te quieres hasta vengar, ¿a poco no? Hasta programas han hecho mujeres asesinas.
A veces te quieres vengar, hermanos. Pero ¿sabes dónde está el secreto, hermanos? Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. No puedes excusarte, decir, yo me porto así por mi marido. No, no es cierto. Tú cumple tu rol y Dios se encarga de ti. Ya saben la historia de Abigail. Nabal se murió. Y cuando David escuchó, un hombre guapo, hermoso, rubio, talentosísimo, dice que escuchó que se había quedado viuda, fue y la tomó. ¿Por qué, hermanos? Por mujer. Tú debes de dejarlo en las manos de ¿quién? De Dios. Pero tu rol es ese. Y tus hijas, escucha, van a aprender de eso, hermanos. Hermanas, escuchen, los grandes problemas que tenemos en la iglesia muchas veces son porque nosotros no estamos gobernando bien. Todo es nuestra culpa. Pero ¿qué sucede cuando hay una mujer en la iglesia que su esposo no está gobernando bien? Entonces la mujer empieza a meter cizaña por todos lados, sedición por todos lados. Y hace más la mujer bien rápida para organizarse, hermanos. La mujer, así como organizan para una comida de un evento, hermanos, se organizan, hermanos, para hacer una marcha contra la iglesia, hermanos. Estoy hablando en serio, hermanos. Nomás con 1, 2 o 3 mujeres, hermanos, olvídate. Imagínate que mataron a todos los profetas y Elías casi queda. Elías se echó a correr, hermanos, para el monte Sinaí. Así de asustado estaba, hermanos. Por eso no es raro que en algunas congregaciones la mayoría sean mujeres. La pregunta es cuántas Jezabeles hay en ese lugar. Y solamente hay un hombre. Pero no vive ahí, vive como 20, como a 3, 4 horas del lugar, nada más va a predicarles y se echa a correr. Hermanas, ustedes pueden también respetar a su marido, ustedes pueden también sujetarse a ellos, porque al final del día el matrimonio es para ¿quién, hermanos? Para Dios, no es para nosotros. Cuando lleguemos en el día final, cuando acabemos nuestra vida, tenemos que decir a Dios, tú me diste este matrimonio yo lo guardé para ti. Gracias por esta bendición, porque alcancé tu benevolencia, porque hallé el bien en mi esposa, porque me diste herencia con mis hijos. Pero ahora me corresponde a mí entregarte el matrimonio, porque no es un concepto de la sociedad. Es un concepto que va más allá, hermanos, de 6,000 años. Que va hasta casi 7,000 y punto de años, hermanos. Cuando dijo Jesús, en el principio no fue así. Qué hermoso que podamos practicar mi esposa y yo algo que sea mucho más antiguo que la Torre de Babel. Mucho más antiguo, hermanos, que la misma Arca de Noé. Mucho más antiguo que el pacto de Moisés. El matrimonio es el establecimiento de la sociedad. Es el fundamento a la sociedad. Y sin el matrimonio, hermanos, se pierde la sociedad. Entraría en caos. Por eso este día abraza a tu esposa y dile, tú me complementas. Tú me haces perfecto. Porque sin ti no sería bueno que yo estuviese, ¿qué? Abre mi Dios les guarde y Dios les bendiga. alma a tu ser para educarme y crecer. Mis sentimientos conmover. Abre mi alma a tu ser. Abre mis ojos.